Bien, ya vamos llegando al final de este encuentro y como dijimos al inicio, no hay una respuesta única y simple a la pregunta de cuál es el papel que la gramática debe tener en la planificación y la gestión del aula de lenguas extranjeras. Afortunadamente, cada vez contamos con mayor número de investigaciones en torno a las nuevas tendencias lingüísticas que trasladan el foco a otros niveles de la lengua, como es por ejemplo el enfoque léxico o los estudios sobre la pragmática. Todo esto nos llevan a resituar la posición de la gramática como competencia fundamental, pero no única ni aislada del resto de las habilidades que nuestros estudiantes tienen que desarrollar en el aprendizaje de las segundas lenguas. Cuando me plantearon esta temática, los abordajes de la gramática en la clase de L, tuve que hacer un arduo ejercicio de acotar contenidos, primero para no aburrirlos, siempre está que la gramática es aburrida, y por otro, es tan amplio el debate que se puede realizar y las discusiones que se pueden promover en este campo que sería inagotable e inabordable en tan pocos minutos. La razón que tuve yo para seleccionar tanto las actividades que les propuse, tomando a Pablo Martínez con esa actividad desde hace 20 años que él la propuso en un congreso de Expolingua, lo tomé por dos cuestiones. La primera que les voy a compartir ahora y otra se las compartiré más adelante. La primera fue que en aquel momento, hace 20 años, para mí funcionó como una bisagra. Verme desde otro lugar en la enseñanza de la gramática. Desde mi formación, en la trayectoria educativa que tuve, el abordaje de la gramática era el centro. La gramática era el centro del aprendizaje. Y de esto dan cuenta todos los materiales a los cuales nosotros, como futuros docentes en aquel momento y ya después como docentes, teníamos acceso. Siempre estaba la cuestión normativa de la gramática en el eje. El realizar en vivo esas actividades propuestas por Pablo Martínez me hizo, por un lado, reflexionar sobre mis propias prácticas docentes, que si bien yo estaba tratando de innovar, incursionar, tenía el peso de lo ya conocido. Nosotros generalmente cuando nos iniciamos en la docencia trabajamos de lo que nosotros ya conocemos. Repetimos prácticas, repetimos modos de mediación docente. Y en ese momento me dio mayor libertad para poder proponer otro tipo de actividades a mis estudiantes. Bien, eso por un lado. Segundo, pensé en el contexto que tienen ustedes allá en Israel, que para mí es una situación de privilegio que tienen. ¿Por qué? Porque lo que noté hace 3 años cuando tuve la oportunidad de visitarlos y compartir tiempo con docentes, con estudiantes y también con ciudadanos comunes, es la afectividad y la motivación que tienen con el aprendizaje del español. Eso es un privilegio que ya es un bonus extra que ustedes tienen allí. Segundo, la cantidad de medios de comunicación en español. Tienen radios que transmiten en español todo el tiempo. Tienen canales de televisión que transmiten en español todo el tiempo. Tienen periódicos, tienen revistas, tienen blogs que sus propios estudiantes consumen de estos artefactos culturales. Y también, un dato no menor, es la cantidad de hispanohablantes que habitan el país, que les posibilita a sus estudiantes poder compartir y poder interactuar en español. Esto por un lado no es un dato menor. Entonces, uní
estas actividades de reflexión sobre el sistema de la lengua que planteaba Pablo Martínez con lo que en los últimos años viene planteando otro lingüista español, catalán, sobre la gramática de las construcciones. Como docentes, es real y es indispensable conocer de manera certera la gramática del idioma y obviamente el funcionamiento del sistema. Sin embargo, al enseñar una lengua extranjera, debemos tener en claro que si bien la gramática es relevante, no lo es todo para nuestros estudiantes. La gramática es y debe ser una herramienta más, pero no es la finalidad en sí misma en el aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros pretendemos aprender cualquier actividad, debemos ponerla en uso. Para ello, en el caso nuestro de la enseñanza de una lengua, debemos plantearnos preguntas. Como docentes, muchos de nosotros somos hablantes nativos del español, debemos aprender a mirarla desde afuera, situarnos desde la perspectiva del no nativo. En este punto, en nuestras clases aprendemos de y con nuestros estudiantes. En esta línea, reflexionar sobre el uso de la gramática ayuda al proceso del aprendizaje de la lengua, y reconocer cierto dominio de corrección en el aprendizaje pasa por reflexionar sobre el uso de la gramática. Esto también a nuestros estudiantes les da autonomía. Aprendemos gramática de forma implícita cuando aprendemos en qué lugar ubicar cada uno de los elementos del sistema. Esto está íntimamente relacionado con la gramática de las construcciones. Hace 3 años, cuando compartí con ustedes esto, pude vivenciarlo en las interacciones que tenía con los ciudadanos comunes. ¿Cuál era el modo de aprender que muchos de los habitantes de su país tienen? Era a través de los productos culturales que ellos consumían, telenovelas, canciones y demás. Y luego aprendían y jugaban, ¿no?, con estas construcciones, ubicando cada uno de los elementos. ¿Hacían una reflexión gramatical? No lo sé, porque en ese momento no lo puse en estudio, pero sabían muy bien cómo ubicar cada uno de los elementos en las construcciones. Entonces, ¿qué propone? Si bien no es un abordaje nuevo, ¿no?, esta gramática de las construcciones se viene trabajando mucho en el inglés desde la década del 80, también en la enseñanza y el aprendizaje del alemán en los 90. Vuelvo a reiterar, quien lo trabaja en español con mayor exhaustividad es Pedro Gras, de quien les comparto el enlace de su tesis doctoral, y fácilmente pueden encontrar sus producciones en línea. ¿Qué propone esta gramática de las construcciones? Propone establecer relaciones de las construcciones, establecer red de relaciones de las construcciones. Incorpora forma y un significado. Entonces, poder identificar dentro de ellas rasgos posibles de formas, rasgos posibles de significados asociados a cada construcción. Esto no implica que dejemos de realizarnos cuestionamientos y sigamos interrogándonos sobre qué aspectos pragmáticos están relacionados con determinada construcción, o bien desde la lingüística interaccional, qué relación existe entre lenguaje e interacción, o qué tipo de prácticas discursivas llevamos a cabo con determinadas construcciones. Por ejemplo, en qué sentido las formas lingüísticas están vinculadas a determinadas formas interaccionales. Bueno, para ir cerrando y no aburrirlos, mi propuesta es la siguiente: trabajar
la gramática en la clase del español como lengua extranjera, donde el objetivo sea descubrir y describir qué construcciones se utilizan en la lengua, en qué contexto y con qué propósito para lograr una comunicación eficaz. Espero que esto haya sido interesante y les haya aportado algo que puedan aplicar y promueva la reflexión de todos en relación a nuestros abordajes de la gramática en nuestras clases. Desde ya, muchas gracias y ha sido un placer compartir este espacio. Un abrazo.